El Apocalipsis, un mensaje de esperanza. El libro del Apocalipsis fue escrito para guiar, consolar y fortalecer a la iglesia en medio de las dificultades que atravesaría a lo largo de los siglos de la era cristiana. Desafortunadamente, el libro del Apocalipsis ha sido mal entendido y para muchos estudiar el Apocalipsis les causa terror, pánico, temor. ¿Por qué? Porque lo ven como un libro de catástrofes, de desastres naturales, de calamidades. Sin embargo, debo decirles que el libro del Apocalipsis encierra realmente un mensaje de esperanza. Claro, está escrito en símbolos y los símbolos deben ser analizados dentro de su contexto y conforme a las reglas de interpretación bíblica. Pero en este estudio no nos detendremos tanto en asuntos hermenéuticos o de exégesis, sino más bien trataremos de hacer aplicaciones prácticas que vengan a fortalecer nuestra vida espiritual y a ayudarnos de manera práctica y sencilla para afrontar los problemas de la vida diaria. Claro, debo decir que el libro del Apocalipsis está escrito en forma simbólica, como ya mencioné, y afirmar que los números y los términos empleados siempre son simbólicos. Para la mentalidad judía, los números siempre tenían un significado. Y el apóstol Juan hace uso del significado de los números y de ciertos términos para escribir este libro. Por ejemplo, para la mentalidad judía, el número 1 era un símbolo de la unicidad de Dios. El número 2 era un símbolo del compañerismo. El número 3 era un símbolo de la divinidad. El 4 representaba lo terrenal. El 5 representaba la gracia de Dios. Mientras que el 6 era un símbolo del pecado y lo que se opone a Dios. Pero el 7 representaba lo perfecto, lo universal. Y el 8 era un símbolo de la nueva vida en Cristo. El 10 era un símbolo de multiplicidad. Y el 12 un símbolo del pueblo de Dios. Y el apóstol Juan hace uso del significado de esos números y lo relaciona con ciertos términos que emplea en el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, cuando él se refiere a Babilonia, siendo que Babilonia representa los poderes del mal y el pecado y la oposición a Dios, y el número que representaba la oposición a Dios y el pecado era el 6, pues la palabra Babilonia se encuentra en el libro del Apocalipsis solamente o exactamente 6 veces, conforme al significado del número y conforme al significado de la palabra o del término Babilonia. Pero, por otro lado, el número 3, que representaba lo divino y lo celestial, pues se utiliza también para representar a la Nueva Jerusalén. Cuando en Apocalipsis se habla de Jerusalén, generalmente se refiere a la Jerusalén celestial. Pues la palabra Jerusalén aparece exactamente en el Apocalipsis 3 veces, el 3 representando lo celestial. Y el mismo nombre de Juan, que significa gracia, aparece solamente o exactamente 5 veces, pues el 5 era el número que representaba la gracia de Dios. Es así como está escrito el libro del Apocalipsis. Su mensaje realmente es profundo, pero no vamos a detenernos en curiosidades del libro. Vamos a analizar sus mensajes, la profundidad de sus mensajes, y veremos que Jesús es el centro del Apocalipsis. Ahora, siendo que ustedes se disponen a escuchar una explicación del libro del Apocalipsis, no entraremos en muchos detalles, pero vamos a pasar a presentar la forma como está organizado este maravilloso libro de la Biblia. Quisiera dar un detalle más respecto a la organización del libro del Apocalipsis, porque a veces pareciera que el libro del Apocalipsis está escrito en forma muy enredada, que trata de una cosa y luego mete otra y luego otra. Sin embargo, debo decirles que es el libro mejor organizado de la Biblia. Todo el libro comprende 22 capítulos. Si ustedes tuvieran la Biblia en sus manos, pueden hojearla, ver de principio a fin, y entonces podrán notar que contiene 22 capítulos. Bien, esos 22 capítulos se dividen en 2 grandes secciones. Los primeros 14 capítulos comprenden la sección histórica. La sección histórica
es el desarrollo del gran conflicto, o sea, los eventos que se cumplen a lo largo de los 20 siglos del cristianismo. Y la sección escatológica está comprendida en los últimos 8 capítulos. Los capítulos 15 al 22 comprenden la sección escatológica. Esta palabra, escatológica, naturalmente se refiere a los eventos del fin. No nos espantemos con palabras raras o desconocidas. Sencillamente, escatología es el estudio de los eventos del fin. Y al decir sección escatológica, nos referimos a que comprende los eventos que se cumplen en el tiempo del fin. Y ahí están, o son los capítulos 15 al 22. Ahora, de estas dos grandes secciones, la sección histórica y la sección escatológica, podemos entender y podemos ver que en el Apocalipsis, cada una de estas dos secciones comprende 4 grandes visiones. La sección histórica comprende las 4 grandes visiones de las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 escenas del gran conflicto. Y la sección escatológica comprende también 4 grandes visiones: las 7 plagas, la caída de Babilonia, el milenio y la nueva Jerusalén. De modo que el libro es como si fueran 2 tomos. El primer tomo, sección histórica, con 4 grandes capítulos. Y el segundo tomo, sección escatológica, también con 4 grandes capítulos. Las escenas relacionadas con la sección histórica se cumplen en forma paralela a lo largo de la historia cristiana. Las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 escenas del gran conflicto corren en forma paralela desde el primer siglo de la era cristiana hasta el tiempo del fin. Y las 4 escenas de la sección escatológica se cumplen en pares en el tiempo del fin. Las 7 plagas concluyen con la caída de Babilonia y el milenio concluye con el descenso de la nueva Jerusalén. En esa forma es que se da una visión general de todo el libro del Apocalipsis. 4 grandes escenas en la sección histórica y 4 grandes escenas en la sección escatológica. Esa es una visión general del libro del Apocalipsis. Quisiera que vayamos al libro de Apocalipsis y leamos el primer versículo con el cual se inicia este hermoso libro. Vamos a la Biblia ahora y comencemos con lo que dice el primer texto, primer versículo del capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Muy bien, ¿cuáles son las primeras palabras con las que se inicia el libro? La revelación de Jesucristo. ¿Qué es revelación? Bueno, revelación es la palabra en español para Apocalipsis. O sea que si en lugar de decir Apocalipsis, que es una palabra griega, quisiéramos decirlo en español, diríamos revelación. De modo que Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué es revelación? Revelación es como abrir una ventana o recorrer una cortina para ver qué hay más allá. O imaginemos que aquí, en esta base, tenemos la Biblia, pero que la Biblia está cubierta con un velo, con un mantel que cubre esta Biblia. El acto de levantar ese mantel para ver qué hay debajo es revelación. Diríamos que revelación sería levantar, descubrir, hacer a un lado, recorrer un mantel, recorrer una cortina para ver qué hay más allá. Y en este caso, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Es como si nosotros recorriéramos un velo para ver qué hay más atrás, y lo que encontramos es a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hay nada que temer al introducirnos en el estudio de este libro. Luego tenemos también la primera bienaventuranza que nos presenta el libro. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Dichoso aquel que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Dichoso, feliz. De modo que el Apocalipsis, que presenta
7 bienaventuranzas, aquí, desde el primer capítulo, en el versículo 3, nos presenta la primera bienaventuranza y nos asegura que la felicidad se encuentra en leer, oír y guardar las palabras de este libro. Ahora quizás ustedes digan, bueno, es demasiado decir que feliz aquel que lee, y que podemos encontrar felicidad al leer el libro, guardar, oír y guardar las palabras de este libro. Sin embargo, doy testimonio de que realmente podemos ser felices cuando nosotros leemos y oímos y guardamos las palabras de este libro. Recuerdo aún, siendo muy pequeño, mi padre era un borracho, un malviviente, que una vez estuvo a punto de matar a golpes a mi mamá. Sin embargo, cuando unos hermanos, unos misioneros, comenzaron a visitarnos, a darnos estudios de la palabra de Dios, y cuando mi papá comenzó a leer, comenzó a oír y comenzó a guardar las palabras de este libro, poco a poco fue dándose en él una transformación, que de ser un borracho, malviviente y maldiciente, se transformó en un predicador y nos formó a todos nosotros, sus hijos, 9 hijos en la familia, que por la gracia de Dios, al ser él transformado por la lectura de este precioso libro, su vida se encaminó en forma diferente y pudo conducirnos también a nosotros por un camino de bienestar, de éxito y de felicidad. Así que doy fe que realmente nuestro Dios cumple su promesa. Dichoso aquel, feliz el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. A continuación, en el libro del Apocalipsis, ustedes podrán leer el saludo que nuestro Dios envía a las 7 iglesias. Y naturalmente es un saludo universal, porque está dirigido a las 7 iglesias. Y al decir 7, se aplica a todas las iglesias cristianas de todos los tiempos. ¿Y cuál es el saludo? Lo encontramos allí en el versículo 4 del primer capítulo, que es el capítulo que estamos estudiando en este primer seminario, primer estudio. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Muy bien, detengámonos por ahora en el saludo. ¿Cuál es el saludo que se dirige aquí? Gracia y paz. Gracia y paz. Nosotros saludamos en nuestros días en forma distinta, por supuesto. Generalmente decimos buenas noches, buenos días, ¿qué tal? Hola, sencillamente. Pero en el tiempo del apóstol Juan, los griegos utilizaban la palabra gracia para expresar su saludo. Ellos en su idioma decían charis. Y charis, que significa gracia, indicaba el deseo de un cúmulo de bienestar a la persona a quien se saludaba. Y los judíos, a su vez, utilizaban la palabra shalom. Y shalom significa paz, reposo, seguridad, salvación. De modo que el apóstol Juan, por inspiración divina, aquí une los dos saludos, el saludo de los griegos, charis, gracia, y el de los judíos, shalom, paz, para presentar un saludo a todos los cristianos de todos los tiempos, de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De modo que en este mismo momento y en esta ocasión, nuestro Dios, la divinidad entera, se une para enviar un saludo, y el saludo es gracia y paz. Como si Dios extendiera su gracia salvadora, tratando de abarcarnos a todos, con su perdón, con su aceptación y con su justificación, porque Él extiende su gracia a todos nosotros. Y el resultado de recibir en nuestro corazón la gracia de Dios es la paz, el reposo, la seguridad y la salvación. Como dice el apóstol San Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el saludo de gracia y paz
¿De parte de quién nos viene? No es de parte de Juan, es de parte de Dios Padre, el que es, que era y que ha de venir. Algunos intérpretes del Apocalipsis han pensado que esta expresión se refiere a Jesucristo, porque dicen es el que va a venir por segunda vez. Sin embargo, aquí la expresión el que ha de venir se refiere a la eternidad de Dios, el Dios que es en el pasado, Dios que es en el presente y Dios que es en el futuro. Por lo tanto, al decir el que es, que era y que ha de venir, se refiere a Dios el Padre. Luego menciona, y los 7 espíritus que están delante del trono, Dios Espíritu Santo. Y por último, Jesucristo, el testigo fiel. De modo que Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo se unen para enviar ese saludo de gracia y paz. A todo aquel que recibe ese saludo, Dios le asegura la paz, el descanso, el reposo y la seguridad que solo en Dios podemos encontrar. Luego, el pasaje bíblico que estamos leyendo, Apocalipsis capítulo 1, nos presenta las 3 acciones que Jesús realiza en favor de nosotros. Nos ama, nos lava de nuestros pecados con su sangre y nos constituye, nos hace reyes y sacerdotes para Dios su Padre. 3 acciones de Dios, de Jesús, en favor de nosotros, presentadas en estos versículos introductorios del capítulo 1 del Apocalipsis. Primero, nos amó, pero no con un amor sentimental o romántico, como el que expresa un enamorado a su novia, quien le dice, te amo con todo mi corazón, y lamento tener que despedirme, pero con tal de volver a verte, soy capaz de cruzar todo el desierto del Sahara y atravesar por medio de tempestades y lluvias con tal de volver a verte. Pero al final, después de decir sus palabras poéticas, le dice, bueno, mañana vengo a verte si es que no llueve. Nuestro Señor Jesucristo, cuando nos expresa su amor, cuando nos dice que nos ama, no son solo palabras, lo ha expresado al convertirse en un ser humano y al venir a este mundo para dar su sangre en favor de nosotros, a fin de perdonar nuestros pecados, que es el siguiente punto, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y qué maravilla que el Señor Jesús nos encuentre todos manchados de pecados, con un corazón negro o rojo, como se presenta en algunas ocasiones en la Escritura, lleno de maldad y de pecado. Pero entonces Él llega a nosotros, nos muestra su amor, su misericordia, y entonces nos limpia, nos lava de nuestros pecados y nos transforma para convertirnos en príncipes y princesas para su reino. O como dice directamente el pasaje que estamos viendo, nos constituye en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¡Qué transformación! De encontrarnos todos maltrechos por el pecado, todos manchados de maldad, hasta transformarnos en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace en favor de nosotros. Por lo tanto, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y ahora, después de esta visión introductoria del Apocalipsis, en la cual encontramos el saludo, gracia y paz, y encontramos también las acciones de Jesús en favor de nosotros, ahora quiero que pasemos a ver la última parte de este capítulo, que es la visión, la primera visión en la cual el apóstol Juan pudo contemplar a su amado Jesús en medio de los 7 candeleros y sosteniendo en su mano derecha 7 estrellas. El apóstol Juan se encontraba en la isla de Patmos, desterrado como prisionero del Imperio Romano, y ahí estaba solitario. Recordemos que el apóstol Juan era el más joven de los 12 discípulos, el más joven. Por lo tanto, todos los demás discípulos murieron, algunos en forma martirizada y otros en avanzada edad. Y Juan, el más joven, era el único que sobrevivía a sus compañeros. Y ahora solitario en la isla de Patmos, pensaba que Jesús se había olvidado de su promesa de volver otra vez, que se había olvidado de él y que él estaba allí ya abandonado y solitario en esa isla
en esa isla del mar Mediterráneo. Pero de pronto escuchó detrás de él una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y entonces Juan, sorprendido por esa voz que le resultó familiar, volteó para ver quién era, quién hablaba. Y él dice: y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de ellos uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su mano derecha 7 estrellas. ¿Quién es este personaje que el apóstol Juan vio en medio de 7 candeleros y sosteniendo en su mano derecha 7 estrellas? Nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él está en medio de los 7 candeleros y sostiene en su mano derecha 7 estrellas. Permítanme hacer una aplicación conforme a la misma interpretación que el Apocalipsis nos da de los candeleros y de las estrellas. Si vamos a Apocalipsis capítulo 1, ahora el versículo 20, 1:20, el último versículo del capítulo, encontramos: el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así que, ¿qué representan los candeleros? Los candeleros, en medio de los cuales está Jesús, representan las iglesias. Pero no solo aquellas 7 antiguas iglesias a las cuales Juan escribió estas primeras cartas. No, porque recordemos que el número 7 es un número que indica la perfección y la plenitud de lo que Dios hace. Y aquí, al decir 7 iglesias, podemos decir que se aplica a todas las iglesias cristianas de todos los tiempos. De modo que cada una de esos 7 candeleros representa cada una de las 7 iglesias que podríamos tener aquí en nuestro vecindario, en nuestro derredor. Diríamos, uno de esos candeleros representa la iglesia de Mutualismo, otro de esos candeleros, la iglesia de la Ladrillera, otro candelero, la iglesia de la colonia Zambrano, otro candelero, la iglesia de la colonia Libertad, otro candelero, la iglesia del centro, la iglesia del pueblo. Cada candelero es una iglesia. Pero al pensar en candeleros que representan iglesias, no pensemos en edificios, no son los templos, no, son las personas, las congregaciones. De modo que Jesús se presenta a Juan moviéndose en medio de su pueblo, en medio de sus iglesias, como un pastor que visita una iglesia, visita otra, que está en medio de su pueblo. De modo que Jesús está en medio de su pueblo, que son las iglesias representadas por los 7 candeleros. Pero no solo las iglesias como congregaciones. Recordemos también que Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, o sea, nosotros sus seguidores, somos declarados por Jesús como la luz del mundo. De modo que los candeleros realmente somos nosotros mismos. Tú eres un candelero como luz del mundo. Yo soy otro candelero. Cada uno de nosotros es un candelero y Jesús está en medio de nosotros. Ahora, ¿qué hace Jesús al estar dentro o en medio de nosotros, mejor dicho? ¿Qué hace Jesús? Lo mismo que hacía el sacerdote cuando se paraba frente al candelero de 7 brazos. ¿Qué hacía? Limpiar los despabiladeros, colocar más aceite en el candelero para que la llama continuara encendida y proteger la llama del viento para que no se apagara. Así que Jesús, al presentarse entre nosotros, al pasearse en medio de nosotros como candeleros, Jesús está aquí para que nuestra llama no se apague. El profeta Isaías declara que Jesús no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, para indicar la ternura con la cual Él trataría a su pueblo afligido. Una vez, estando dando esta clase de Apocalipsis a un grupo de estudiantes en la Facultad de Teología, uno de ellos, que no conocía nada del campo, preguntó: disculpe, pastor, ¿qué es eso de una caña cascada? Tuve que explicarle. Y recordé cuando allá en el campo sembrábamos maíz
y también alguna caña dulce en medio del maíz. Y había unos animalitos que iban desgastando esas cañas, que iban corroyendo alrededor, carcomiendo poco a poco, y la caña quedaba cascada, y entonces quedaba a punto de quebrarse. Cuando el animalito le carcomía todo alrededor, la caña quedaba debilitada, a punto de quebrarse. Pues una caña cascada es una caña que está a punto de quebrarse. Y pudiera ser que alguien de nosotros diga, bueno, yo soy una caña a punto de quebrarse, o soy un pábilo que humea. Pero Jesús, según declara el profeta Isaías, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Así que Jesús está entre nosotros como los candeleros y nos observa. Y quizás observa la vida de uno de nosotros, quizás ya avanzada en años, o posiblemente ya agotada por la enfermedad, o quizás en medio de problemas espirituales. Y Él no llega y dice, esa es una lámpara, una luz que está a punto de apagarse, que se apague de una vez. No, Jesús no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Él está entre nosotros para darnos nueva vida. Está entre nosotros para darnos el aceite del Espíritu Santo, para que nuestra llama cobre nueva fuerza. Está entre nosotros para fortalecernos y proteger nuestra llama del viento del pecado, para que no se apague, para que sigamos alumbrando, para que seamos ciertamente la luz del mundo. Como dijera Jesús, vosotros sois la luz del mundo. El mensaje de esta primera visión es: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mis queridos oyentes, yo espero que así como el apóstol Juan sintió confianza y seguridad al saber que Jesús estaba con él, nosotros también podamos escuchar las palabras que dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Apocalipsis, un mensaje de esperanza, nos asegura que Jesús está con nosotros. Él está en medio de nosotros y a la vez sostiene en su mano derecha a las 7 estrellas. Ahora veremos qué significa eso, pero antes recordemos una declaración, o leamos más bien, una declaración de Elena G. de White acerca de ese cuidado paternal que Jesús tiene de nosotros. La declaración se encuentra en el libro El deseado de todas las gentes y dice así: Él vela sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. ¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres ignorante? Te iluminará. ¿Estás herido? Te sanará. El Señor cuenta el número de las estrellas y sin embargo sana a los quebrantados de corazón y liga sus heridas. Ese es el mensaje de esta primera visión. Pero ahora, por último, veamos qué significan las estrellas que Jesús sostiene en su mano derecha. Recordemos, Jesús, en medio de los candeleros, nosotros, su pueblo, sostiene en su mano derecha 7 estrellas. ¿Qué representan las estrellas? El mismo texto de Apocalipsis 1:20 nos indica que las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles, cada iglesia tiene un ángel. ¿Y qué significa la palabra ángel? La palabra ángel significa mensajero. Durante esa serie de estudios daremos el significado de muchos nombres. Si alguien entre los oyentes se llamara ángel, sepa que su nombre significa mensajero. Pero en Apocalipsis, cuando nos habla acerca de ángeles o mensajeros, no se refiere a seres celestiales, se refiere a mensajeros humanos que Dios utiliza para comunicar su palabra y su mensaje a más personas. De modo que aquellas personas que comunican la palabra de Dios a otros son mensajeros de Dios, o sea, son ángeles. Y el Señor los sostiene ¿dónde? En su mano derecha, porque Jesús sostiene en su mano derecha 7 estrellas, que son ángeles, o sea, sus mensajeros. Quiere decir que cuando alguno de nosotros se dispone a compartir con otros algún mensaje de la palabra de Dios, a compartir un estudio bíblico,
a darle a otro una explicación de la palabra de Dios, se está convirtiendo en un mensajero de Dios. ¿Quisieras tú verte sostenido en la mano derecha de Jesús? Comparte con otros este mensaje y te convertirás en un mensajero de Dios, en una estrella de Dios, y Jesús te sostendrá en su mano derecha. Así que el mensaje de Apocalipsis 1 es: Jesús está con nosotros, no temas, porque yo estoy contigo, y sostiene en su mano derecha a aquellos que comparten con otros este mensaje de la palabra de Dios, este mensaje de esperanza. Yo te invito a que compartas con otros este mensaje, y entonces podrás verte como una estrella sostenida en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, así cerramos el estudio del capítulo 1 del Apocalipsis. Repasando brevemente, diremos que tenemos primero la primera bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Luego el saludo: gracia y paz de parte de Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Y entonces la visión: Jesús en medio de su pueblo, en medio de los candeleros, nosotros, y sosteniendo en su mano derecha las 7 estrellas, sus mensajeros. Dios te bendiga y ten la seguridad de que el Señor Jesús está con nosotros. Él se pasea en medio de nosotros para fortalecernos y nos sostiene en su mano derecha cuando compartimos con otros este mensaje de salvación. Que Dios les bendiga.